Te saluda la Orden Iniciática del Lado Oscuro, Alta Magia Ritual. Bueno, vamos a hablar un poco de experiencias propias. Estoy cerrando lo que es la sección que hice sobre servidores mágicos, invocaciones. Esta es una parte, bueno, creo que más light de lo que han sido los videos, porque hemos tocado el tema de los egregor, hemos tomado el tema de los elementales, hemos tocado el tema de despertar el dragón, hemos tocado el tema de los servidores mágicos, de nuestra caja de espíritus. Entonces hemos ido tocando temas que creo que de una manera u otra a todo practicante que recién empieza le es importante el ir tomando, como quien dice, fuerza en lo que es el campo de la práctica. Para poder entrar a lo que quiero entrar, que es netamente Lucifer, necesito que ustedes tengan bien claro todo esto, porque empezar ya a tocar temas un poco más fuertes necesitan tener buenas bases. Por lo general, la única base que nosotros tenemos en un principio, y es lo que nos pasa a todos, por eso yo les digo, experiencias propias, son lo que recogemos del judeocristianismo, alguna que otra cosa que encontramos en la red, que no todo es malo, ojo, pero deberíamos estudiarlo con mayor profundidad y dedicación y comparar con las experiencias que tenemos de nuestro propio conocimiento. Por ejemplo, yo les he contado que, por ejemplo, yo cuando empecé de muy jovencita, mi experiencia estuvo basada mucho en lo que es el panteón Yoruba. ¿Por qué? Porque mis abuelos practicaban eso. Entonces, lo que yo aprendí básicamente fue eso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del panteón Yoruba y el Shu Lucifer, que es el mismo Lucifer, solamente que la palabra Eshu es un título, entonces es el mismo Lucifer. Uno dice, ¿pero qué hace Lucifer en el africanismo? Bueno, tengo la ligera creencia que todos son hijos de un mismo Dios. Entonces, está ahí, pero con otro nombre, ¿no? Y obvio, simplemente el nombre va de acuerdo al idioma, ¿no? O sea, ellos le dicen Eshu, que significa Dios, aunque muchos dicen Eshu significa demonio. No, Eshu es Dios. Pero ¿por qué crees tú que es un demonio? ¿Por qué dices el nombre del demonio? Me han dicho muchas veces. Cuando yo decía Eshu, Yeshua es la parte femenina. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana o el cristianismo todo lo demoniza. Y esas son experiencias que yo he tenido. O sea, no te estoy contando la historia de Periquito o de Juanito. Pero la gente, como no tiene conocimiento y es sectaria, todo lo que no dice aleluya y amén, gloria a Dios, bueno, Dios también es un título, porque creo que tú no sabes el nombre del absoluto. Si lo sabes, si te han presentado, por favor, házmelo saber. Porque para los judíos vendría a ser el Elión. Para los hinduistas vendría a ser Vishnu. Entonces, ¿para ti quién es? Porque no es el Yujet Bathei. El Yujet Bathei es el hijo del Elión. Entonces, ya, son experiencias propias y personales. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, las manifestaciones que por mucho tiempo yo vi en la iglesia cristiana, y te digo algo, yo siendo practicante de magia, mi mamá me llevaba de las orejas, y he tenido que luchar con eso en mi vida mucho, ¿entiendes? Porque cuando eres menor de edad y tienes un don desarrollado,
uno dice, tienes posesión demoníaca. Entonces, a mí me da risa ahora, pero tú imagínate con 16 años que te lleven a la iglesia para que te hagan una liberación. No es bonito. Un montón de gente orando por ti, yo en ningún momento pedí que me liberen. ¿Me liberen de qué? ¿De qué? O sea, la pregunta es, ¿me liberen de qué? ¿Del demonio? Para mí, Lucifer, Satanás y todos ellos no son demonios, son hijos del León. Y aceptar que son deidades oscuras, sí, pero que son malos y quieren destruirnos sería decir que tenemos un Dios imperfecto. O sea, su creación no fue perfecta porque la puede poseer una inteligencia superior. La puedes canalizar, sí. No te puede poseer porque te mataría. Lo que te posee son muertos. Eso es lo que te posee, ¿no? Entonces, te cuento, me hicieron la famosa liberación y en ese momento, bueno, yo practicaba, sí, Kimbanda. Mi mamá no estaba de acuerdo, pues obviamente no, ¿no? No tenía ninguna iniciación, pero lo practicaba porque lo vi desde que nací. Abrí mis ojazos, pardos claros como los ve, y lo vi desde muy niña. Vi a mi abuela hacerlo, a mi abuelo no porque ya había fallecido, mi abuelo falleció en una guerra de brujos. Bueno, es simple, cuando no haces lo que dice tu grupo, tu organización, pues se reúnen 5, 6, 7 brujos, los ahijados y te mandan de paseo al más allá. ¿Por qué? Porque simplemente estás rompiendo el orden o el sistema que ellos manejan. Y para que no se sepan los secretos, chao, mejor abandona la vida. Es así. Que yo hoy día no les pienso romantizar nada. Si quieres irte a meter a esas cosas, bueno, ya sabes lo que se hace ahí. Tienes que hacer lo que dicen. No eres libre. Si quieres ser ecléctico, bienvenido al grupo. Porque es mejor ser un practicante en solitario, porque no estás sujeto a lo que diga otra persona y después te quiera coactar tu libertad. Bueno, fuimos a la iglesia, me hicieron la famosa liberación. Eran como 10 personas orando por mí en un ayuno. Obviamente, si yo les dijera lo que veía ahí, y lo incómoda y lo mal que me sentía, porque se sentía un ambiente frío. Es la primera vez que entiendo que el Espíritu Santo es frío o son muertos. Una de dos. Porque los ambientes fríos, sí, la Goetia es fría, pero no es del frío del panteón. Y ese frío lo conozco bien. Entonces, ¿qué pasa? Que San Martincito de Porres está muerto. La Santa Rosita de Lima y todo eso son cristianos. Lamentablemente no serán cristianos evangélicos, pero son cristianos. Y ellos están invocando fuerzas sobrenaturales, obviamente para querer desplazar lo que tú estás llevando dentro. O sea, tú estás llevando dentro, sí, espíritu también, pero un espíritu contrario a ellos. El rechazo es automático, porque tú adoras un Dios y ellos adoran otro Dios. Lo que se manifestó en mí no fue un muerto, ni se manifestó en mí ni Satanás de Dios, porque en esa época de mi vida yo sabía que existía Satanás, pero no lo adoraba. Se manifestó en mí alguien que nunca había adorado. Se manifestó en mí Hécate y pidió que me dejen en paz. Lo que te puedo decir es que se fueron corriendo los hermanitos. Y me dijeron que tenía un demonio que tenía que volver para que me liberen de Hécate. Desde ese día yo cultuvo a Hécate. Empecé a buscar de ella información, me informé y me enteré que era la madre de los brujos y brujas. Son experiencias personales que yo he vivido. No sabes lo humillante que puede llegar a ser eso.
eh, que obviamente la energía que manejen ellos te tire por el suelo, que hasta vomites, y no porque tengas la posesión demoníaca de Belial, eso es Belcebú, eso es mentira, eso no pasa, eso no existe, lo que te poseen son muertos. Es el rechazo que sientes hacia la hipocresía del brazo derecho, eso es lo que se manifiesta, porque después que te hacen la liberación, todos se enteran que tú eres una bruja. Y lo dicen a todos. Toda la iglesia habla de la bruja a la que liberaron. No liberaron nada, yo sigo siendo lo que soy. Porque es mi decisión. Quien hizo el pedido fue mi mamá, no lo hice yo. Mi mamá pidió que me liberen. Yo no lo hice, nunca consentí la liberación. Nunca decidí dejar de ser bruja. Yo acepté mi don desde siempre. Es más, tuve también experiencias dentro de la iglesia que no eran muy gratas. Como tengo evidencia, yo a veces entraba a la iglesia y estaban en el tema este de la oración y todo eso. Y cuando miraba, los veía y no veía nada bonito en el rostro de la persona. Veía hasta deformidad. Es que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Estaba viendo el interior de la persona. Entonces también he llegado a ver serpientes dentro de la iglesia y muy cerca al pastor. ¿Qué pasaba? Que el pastor, a la iglesia que yo iba, se manejaba mucho este tema de, eh, ¿cómo te explico? El discipulado. Entonces, cuando discipulaban a una mujer, la mujer iba a casa del pastor, el pastor, la esposa del pastor te discipulaba enseñándote a picar verduras, barriendo su casa, ese era el discipulado, ¿me entiendes? No tenían para pagar empleada doméstica, entonces tú ibas a ser la de empleada doméstica, pero te estaban discipulando. O sea, eso te acercaba más a Dios. Bueno, en esa iglesia era así. O sea, yo no digo que ese sea el manejo de todas, pero en la que yo asistía era así. No voy a dar el nombre porque obviamente hay que tener cierto respeto, porque algo bueno sí, tú sí recibí ahí, cosas también. Aprendí la disciplina de la oración y eso es muy bueno. Eso me sirve mucho para mantener disciplina en mis rituales. El orden, algo que sí le voy a admirar, porque ese tema del hablar en lenguas a mí me gustó mucho cuando lo leí en Pablo. No todos saben en lengua a la misma vez porque causan desorden. Yo utilizo las lenguas cuando yo hago exorcismos, porque yo sí hago exorcismos. Yo utilizo las lenguas en los exorcismos. Entonces, ¿por qué? Porque se te mete el muerto. No estás votando un demonio, estás votando un muerto, lo estás mandando a su lugar. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esta persona? Vi la serpiente al lado del pastor, ¿por qué? Porque el pastor estaba en fornicación o adulterio, como lo quieras llamar, pero la cosa es que se estaba levantando la hermanita. Entonces uno dice, guacala, y eso pasa en todas partes, también pasa en los satanistas. No joroben, o sea, acá nadie se va a rasgar las vestiduras, pasa en todos lados. Pasa en el sendero derecho, en el sendero izquierdo, pasa en el pilar del centro, pasa en todos lados. Son cosas que pasan, por eso les dije, este video se llama Experiencias Propias. Entonces, honestamente, después de ver serpientes y todo eso, yo dije, yo no vuelvo acá más. Entonces, mi mamá estaba bastante molesta, obviamente. Y yo seguía con la onda de que quiero leer tarot, quiero ser bruja, soy bruja, yo sigo mi camino, sigo mi sendero, sigo mi destino y ta. Y me dijeron, bueno, si quieres seguir tu sendero, tu vida y tu destino, en mi casa no. Bueno, me fui de mi casa. Para hacer el cuarto corto, me fui de mi casa. Y empecé a vivir sola, empecé a practicar en solitario, empecé a ir a otras corrientes, empecé a estudiar la gnosis, entré al hinduismo, que es netamente un sendero de mano derecha, pero yo siempre adorando lo izquierdo. Entonces, hasta que entendí que mi camino estaba en el lado izquierdo. Obviamente,
mis padres terminaron por aceptar, porque hay un punto que no nos podemos olvidar. Elige el camino que tu hijo espiritual, que tu hijo elija, siempre es tu hijo. O sea, eso no va a cambiar. Quizás a mi mamá le tocó, a pesar de ser una cristiana recalcitrante, tener una hija bruja, porque tenía que aprender el arte de la tolerancia. Mi mamá era muy parecida a mí. Bueno, yo todavía, me cuesta decir el era, digo, es muy parecida a mí. Tenemos el mismo signo zodiacal, llevamos el mismo nombre. Entonces, es muy parecida a mí. Entonces, ella le costó mucho aceptar esas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre con mis cosas, ¿no? Por ejemplo, andaba con mi caja de espíritus. Y eso era que adentro había como un calderito, mis cositas para que puedan ponerse los elementales, y mi mamá me lo quería tirar por la cabeza, pero aprendió a respetarme. Y eso fue lo bonito de que ella aprendió. Muchas veces, o sea, mi mamá tenía cuarzos que yo le había regalado, trabajados por mí, ¿no? Para que contuvieran esa energía. En especial ya cuando en las últimas etapas, cuando mi papi estaba muy mal, para que mi mami no entre en un desbalance, ¿no? La persona que le hizo el reiki a mi mamá después que falleció mi papá fui yo. Entonces, para que mi mamá pueda soltar, ¿no? Entonces, son experiencias que a uno le toca, no son experiencias muy bonitas a veces, pero son experiencias, Dios te hace madurar, te hace entender que en la muerte hay mucho amor. Mi papá se despidió de mí, fue la única de sus hijas que lo pudo ver fuera del cuerpo y se despidió de mí, ¿no? Mi mamá también. Y eso que estábamos en pandemia y no por una llamada telefónica, yo la pude ver. Entonces, esas experiencias, como también ya fallecida, me hizo saber que estaba molesta por mi determinación de ser izquierda. Me lo hizo saber. Pero, bueno, son cosas, experiencias de uno, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio llevaba mis anillos, mis collares de cuarzo, y ahí les hacía sitio a mis elementales para que puedan caminar conmigo. Ya con los años te das cuenta que eso no lo necesitas, porque ya la conexión se hace más estrecha. Y tú empiezas a entender que no necesitas esas cosas, sino que ya puedes invocarlos, evocarlos a tu forma. Mi animal espiritual va conmigo, está dentro de mí, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero sabiduría voy y la pido de frente. Entonces, yo hice este video para que ustedes entiendan que todos tenemos una experiencia que nos ha marcado y nos ha hecho decir, este no es mi sitio, ¿no? Y yo quiero que entiendas algo. Tanto el cristianismo como el satanismo están plagados de personas que se equivocan. No son malas personas, no son buenas personas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que se equivocan, que toman decisiones cerradas, pero lamentablemente cuando estás en el lugar del liderato, se marca mucho. Afecta mucho. Si el pastor se levanta a una hermanita casada, es el pastor cayó en adulterio. No es el hombre cayó en adulterio, no es el ser humano, no es la persona, fulano de tal adulteró. No, es el pastor, es el título. Quítale el título y queda humano. Discúlpame, pero si en mi casa no estoy bien atendida, no me voy a ir a buscar un hombre, pero el varón es distinto. Si el varón no está bien atendido, créeme que se va a ir detrás de la primera falda, porque es su diseño así. El hombre es más sexual que una mujer. Entonces, obviamente, o sea, no era correcto que se levante la hermanita,
Pero, ¿qué estaba haciendo la esposa del pastor que no estaba atendiendo a su marido? En el área sexual, de frente, ¿no? Bueno, de repente la hermanita tenía mejor trasero, no sé. Pero algo falló ahí. Y en una relación, cuando algo falla, fallan los dos. No falla uno. Ahora, si te vas al otro lado, el sacerdote satánico o el maestro también es hombre, el maestro también se levanta y tiene pulsión, que quiere decir erección, ¿no? Si está viendo más mujeres que la suya, obviamente de repente hay una que está mejor que la tuya. De repente tienen un cerebro más interesante que el de su mujer. De repente la conversas. ¿Tú sabes que la inteligencia es algo sexy? El conversar con temas que... o sea, tú llegas a tu casa y te dicen, hay arroz con frijoles. Amor, hay arroz con frijoles. Y tú vienes de conversar de la dicotomía entre cielo y infierno con otra persona y tú miras así. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, son experiencias. También las he vivido en el satanismo. También lo he visto. También he visto la guachafada de pedir que la hermanita a la que pactaron se suba a Facebook en calzones. También lo he visto. Nadie necesita saber que te pactaste. Y nadie necesita saber cuál es el color de tu calzón. Nadie lo necesita. Yo cuando llamo a mis alumnos, difícilmente hago una videollamada. Y no es porque no quiera que me conozcan la cara. Todos me conocen la cara, acá la doy todos los días. Porque respeto la privacidad. Si ese hombre está en calzoncillos, no se va a poner pantalón por mí, pues no. Yo a veces doy clase a 1 de la mañana porque tengo diferencia horárica. Entonces, por favor, usen su criterio. Que a veces me dan cólera, yo por eso les digo cabezones. O sea, no han cambiado, solo han cambiado el amén por salve. No necesitas nada más que una buena biblioteca, ponerte a estudiar, sí, tener un maestro que te ayude en un principio a cómo bautizar un muñeco, a cómo hacer el muñeco, a cómo hacer un amuleto, cosas que yo les enseño a mis alumnos, a guiarlos cómo hacen sus primeros trabajos, a guiarlos en las meditaciones, pero no necesitas estar siguiendo como si como que, no quiero que me lleven la Biblia satánica en la mano, no quiero, no me gusta. Tengo 2 manos, puedo hacerlo yo sola. No necesito que me limpien lamebotas en mi familia. No. Porque para mí mis alumnos vienen a ser como mis hijos. O sea, no necesito lamebotas, no. Necesito que se hagan personas con criterio propio, con criterio personal. Yo aprendí mucho de estas experiencias que te cuento. Aprendí a no ser tan cojuda. Y entender que no todo lo que brilla es oro. No tienes plata y no puedes pagar tu pacto. Estudia, hay auto-iniciación y autopacto. Como hoy día alguien escribió y me dijo, yo quiero que me enseñe a ser próspero, creo. Y está bien, pues págame. ¿Crees que tú me enseñas gratis? Por favor, este es un trabajo. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para perder con alguien? Suena crudo, pero es real. Es mentira. Grupo para enseñarles magia. ¿Quieres aprender magia negra? Primero aprendan a hacerse protecciones para cuando hagan un conjuro negro. Porque después te rebota en la cara y terminas más jodido de lo que empezaste. Me atacan constantemente. Hace una protección. ¿Cómo se hace la protección? Cuesta. Aprender cuesta. A mí me costó. Y ténganlo por seguro que mi maestro no era nada dulce. Si ustedes creen que yo soy rígida, ¿cómo quisiera presentarles a mi maestro? Para que mi maestro les dé un solo video y ustedes dijeran cómo lo soportaste. ¿Cómo lo soporté? Porque la que quería pactar a iniciarse era yo. Porque la que quería era yo y lo quería hacer de verdad, después de 10 años. ¿No? Es cuando tú quieres.
era hacer los trabajos de madrugada y de ahí irme a trabajar. Casi no dormir, pero yo lo quería. Entonces los dejo. Espero que estas experiencias les sirvan. No es criticar, es aprender y no ser como ellos. No hay diferencia, la espiritualidad es una sola, no tiene color. Somos espirituales y eso no tiene color. La gente dividió lo blanco y lo negro. Y Dios es uno. En eso tienen razón los judíos. Dios es uno. Dios, el absoluto, es uno. Sus hijos es otra cosa. Y sus hijos, ahí me refiero a los 72 diestros y a los 72 izquierdos. Son 144. Cada uno de ellos tiene la hechura del Padre. Así que no creas que Dios es tan bonito. Dios también tiene lo suyo. Si no, no podría dirigir todo un sistema. Vivimos en un sistema, señores. Así que a pensarlo. Que tengan una buena noche. Espero que la pasen bien.